Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. El título del mensaje de hoy es ¿qué tipo de tierra soy yo? Y le pido al Señor, ¿verdad?, que sea la palabra de Dios que hable a tu vida, que sea el Señor, porque Él es el único que puede hablar, ¿verdad?, a nuestro corazón, revelarnos su voluntad, sus propósitos, cambiar nuestro corazón, un corazón de piedra, cambiarlo en un corazón de carne. Solamente Dios puede hacer eso y nadie más. Así que le pido al Señor, ¿verdad?, que sea Él el que haga lo que nadie más puede hacer y que me ayude, ¿verdad?, en su gracia a predicar su palabra. Este título, ¿verdad?, ¿qué tipo de tierra soy yo? Lo que vamos a estar viendo en esta tarde es la parábola del sembrador. El Señor utilizó mucho esto de las parábolas para hablar y es una comparación realmente. El Señor utiliza situaciones de la vida cotidiana para ponerlo como un paralelo de una verdad que quiere enseñarnos, que quiere presentarnos y que de alguna manera sea más fácil, ¿verdad?, nosotros poderlo entender, ¿verdad? Así era nuestro Señor Jesucristo, hablaba simple y todo el mundo podía entender. Y utilizaba mucho esto de las parábolas, así que vamos a ver esa parábola famosa del sembrador. Y les invito a estar en pie para leer en Mateo 13, del 13 en adelante. Mateo 13, del 13 en adelante. Y cuando lo tengan, digan gloria a Dios, aleluya. El Señor es bueno y viene pronto por su iglesia. Amén, amén, amén. Dice la palabra del Señor: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias primeramente, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque de manera especial sabemos que estás, Señor, en medio del culto. Cuando dijiste que donde hubieran 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, allí tú vas, ¿verdad?, a estar. Y sabemos que tú siempre estás. Así que es algo especial, Señor, cuando la iglesia se reúne. Y te damos gloria y honra, Señor. Estamos agradecidos. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. Y te pido, Señor, que conforme a tus propósitos, tu palabra sea revelada en cada corazón. No hay manera, Señor, que una persona que está perdida, sin fe, sin esperanza, sin ti, pueda llegar a tus caminos, pueda tomar una decisión. Solamente tú puedes hacer eso. Y te presento aquí a cada vida, Señor. Tú sabes quiénes son. Glorifícate, Señor, y sálvalos. Te pido, Señor, que me cubras, como siempre, Señor, en tu gracia. Y que me guardes de proclamar, Señor, tu palabra con la intención con que nos dejaste cada texto, Padre amado, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Muchas parábolas que dijo Jesús no fueron explicadas, ¿verdad? Sin embargo, esta sí. Esta específicamente que los discípulos, ¿verdad?, no entendían. Pero esta el Señor la explica completamente. O sea, ¿qué quiso decir con cada elemento que aparecía en la parábola del sembrador?
cuál era la aplicación. Y gloria a Dios por eso. Así que vamos a leer en Mateo 13, del 18 en adelante, donde entonces Jesucristo explica la parábola del sembrador. Y dice así la palabra de Dios: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, que fue el primer terreno. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, sin frutos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aleluya. Así que aquí claramente el Señor explica cada uno de esos terrenos donde la semilla cayó, ¿verdad? Y nos las explica. Y realmente el Señor lo que está hablando ahí es de oyentes, personas que escuchan el Evangelio, que escuchan la palabra de Dios y cómo responden. Y al igual que vemos esto en la palabra, aquí seguramente están estos mismos 4 terrenos. Por eso el título del mensaje, ¿qué tipo de tierra soy yo? Porque seguramente aquí están estos 4 terrenos que están escuchando hoy. Así que yo pido al Señor que sea Él el que te vaya revelando cuál tierra eres tú. Y realmente el Señor, en última o primera instancia, con esta parábola, lo que nos está dejando ver, hermano y hermana, es quién es cristiano y quién no es cristiano. Y esto es algo bien importante. Sería terrible toda una vida uno pensar que uno es cristiano, creer que uno es cristiano, y cuando llegue ese momento de la muerte, descubrir que no lo era. Jesucristo habló sobre eso también. Confrontó a las personas. Así que, ¿qué tipo de tierra eres tú, querido hermano, querido amigo? ¿Dónde estás tú con relación a esta parábola? 4 tipos de tierra. Los que están junto al camino, los que están en pedregales, los que están entre espinos y lo que la palabra llama, ¿verdad?, la buena tierra, la tierra buena. Es lo que vamos a ver y vamos a estar viendo cada una de ellas y apoyándolo con textos de la palabra que nos amplían cada uno de estos terrenos de los que está compuesto la sociedad que escucha al Evangelio, de lo que está ahora mismo compuesta la audiencia de esta iglesia bautista de Glenview que está aquí, ¿verdad? Y lo vamos a confrontar con eso. Fíjate que ahí habla, algo común es que escuchan la palabra del reino. Y cuando está hablando de la palabra del reino, y uno busca el logo, se refiere al Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a ese plan de salvación. Hemos explicado aquí que esa palabra evangelio literalmente lo que quiere decir es buenas nuevas, buenas noticias. El Evangelio, estamos hablando de ese plan de Dios que por amor hizo provisión para que los pecadores, los que no tenían esperanza, pudieran recibir el perdón de Dios y la vida de Dios misma y comenzar a experimentar la vida eterna, no solamente en el cielo, cuando nos muramos y estemos en el cielo, sino que los que reciben la vida de Dios, desde aquí, desde ya, uno empieza a disfrutar esa comunión con Dios. En medio de un mundo hostil, un mundo lleno de pecado, un mundo que nos lastima. Terrible las historias de cada uno de ustedes.
muchos de los cuales ni siquiera le han contado a alguien las cosas terribles que ustedes han vivido, pero ese es el mundo en que vivimos. Porque desde el principio el hombre le dio la espalda a Dios y dice la Escritura que como consecuencia de eso, este mundo está totalmente contaminado y sufrimos terriblemente, la humanidad sufre terriblemente esa verdad por estar lejos de Dios. Y tú estás aquí. Y tú has pasado por eso. Pero si es triste esa realidad, más triste es que aún en medio de esa realidad, una persona no pueda rendirse al Señor. Y de alguna manera prefiera continuar en el engaño de esta vida, aún sabiendo que si mueres sin Cristo, y si no lo sabes, escúchalo bien, si mueres sin Cristo, lo que te espera es una condenación terrible. Pero Dios quiere que sean salvos. Y es paciente porque Dios quiere que sean salvos. Y ese Dios que no tenía por qué ser un Dios de amor y de misericordia y de gracia, establece un camino de salvación para los que crean en Él, entonces reciban esa vida. Aleluya. Así que vamos a ver, ¿verdad? Cómo nos presenta el Evangelio en Hechos 10:34. Aquí está el apóstol Pedro, el Señor lo llama a evangelizar, a llevar el Evangelio a Cornelio y un grupo de personas que estaban con él. Y vamos a utilizar este pasaje en Hechos 10:34 en adelante para ver, más allá de lo que ya le expresé sobre el Evangelio, pero cómo el apóstol Pedro lo explica a Cornelio, a los que estaban con él, lo que es el Evangelio, las buenas noticias de salvación, lo que implica ese mensaje. Y dice Hechos 10:34 en adelante: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque no eran judíos. Él vio que el mensaje que estaba claro desde el principio, que serían benditos todos en el Señor. De hecho, el versículo 35 es lo que dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos, ¿verdad? El evangelio de la paz, ¿mediante creen? Mediante Cristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, Pedro inmediatamente dice: mira, no hay salvación fuera de Jesús. O sea, cuando hablamos de ese mensaje de las buenas de salvación, es mediante Jesucristo. Dios estaba con él, con Cristo. De hecho, nosotros sabemos ahora que tenemos la Escritura que es el único camino de salvación. No hay otro camino. Versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y empieza a ampliar ese mensaje del Evangelio: a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. No hay otro. Está diciendo, no, es Cristo, él vino, ustedes lo mataron. Claro, nosotros sabemos también ahora por la palabra que eso era parte del plan necesario de Dios para poder salvarnos a nosotros. Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Y la única manera de ser librados de esa consecuencia era que alguien tomara nuestro lugar y pagara ese precio, recibiera esa sentencia de muerte. Pero un hombre, un ser humano no podía hacer. Y Dios en su misericordia, lo que hemos repetido muchas veces y seguiremos aquí porque ese es el Evangelio,
Él, entonces, Jesucristo, decide morir, hacerse uno de nosotros, representarnos, siendo Dios, siendo perfecto, pagar el precio entonces de ese pecado de los suyos y morir en la cruz. Pero no solamente quedó ahí, ¿verdad? No solamente quedó ahí, mira lo que dice el versículo 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Así que la muerte no lo pudo retener. Él no se quedó allí clavado en aquella cruz, sino que Él resucitó. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En algún momento, también estaba diciendo el apóstol Pedro ahí, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Él es el juez de vivos y muertos. Y si la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿cuál es la consecuencia tuya? ¿Cuál es la sentencia para ti? ¿Cuál es? La condenación. Pero entonces lo que está presentando aquí es, en ese versículo 43, el próximo dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, es por fe. No es un asunto de que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. No, por fe, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y si tú estás aquí y tú no has creído, si tú crees hoy por la gracia de Dios y la obra del Señor, recibe el perdón de pecados. Es lo que dice ahí. Hay gente que piensa que tiene que cambiar su vida para entonces venir al Señor. Hermano y hermana, amigo y amiga, nosotros no podemos cambiar nuestra vida. Somos demasiado débiles para cambiar nuestra vida. Y peor aún, la Biblia dice que estamos muertos espiritualmente. O sea, ¿cómo podemos obrar espiritualmente si estamos muertos? Imposible. Uno viene al Señor y es el Señor el que nos ayuda a nosotros. ¿Cuántos son testigos de eso? Y un proceso hermoso. Dios obrando en nuestra vida. Ese es el Evangelio. Esa es una de las versiones que podemos hablar en la Escritura. Así que vamos a ver esa tierra. Primero, las de junto al camino. La de junto al camino, oye la palabra del reino, oye el Evangelio, que es lo que yo estoy hablando hoy aquí también. Tú lo estás escuchando. Pero esta tierra no entiende. Escucha el Evangelio, pero no lo entiende. Y eso es consono con lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que, de hecho, Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí chocamos a veces con el mensaje que dan por ahí, como que la gente está buscando a Dios. Nadie puede buscar a Dios por la misma razón que estaba diciendo ahorita. Si tú estás muerto espiritualmente, ¿cómo tú vas a buscar espiritualmente a Dios? No hay manera. Y eso es lo que dice aquí la palabra claramente. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios por condición de esa muerte. Pero no solamente no entiende la palabra, sino que Jesucristo da un detalle con relación a esta tierra, y es que dice que el diablo arrebata aún lo que oye de la palabra. ¡Wow! Esta primera tierra está, ¿verdad?, subyugada ahí por el enemigo, a tal manera que aún lo que escucha inmediatamente es robado. Segunda de Corintios 4, 3 al 4, el apóstol Pablo aclara esta verdad también de la que estaba hablando Jesucristo. En el versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, si alguien no ve el evangelio, esos son los que están perdidos. En los cuales, el versículo 4, el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este primer terreno está siendo atacado por el enemigo. Escucha la palabra, pero inmediatamente el enemigo la roba.
Escucha que hay perdón para Dios, que no hay una vida como la que se vive para el Señor, que Él puede perdonar todos nuestros pecados. Sin embargo, inmediatamente, junto con eso que está escuchando, escucha, esos son un chorro de ignorantes todos y de aleluya. Un chorro de fanáticos, gente aburrida. Están engañados. Dios no existe. Eso es pamplina de la gente. Se han creado un Dios y todas esas cosas. Está ahí, esta persona que está escuchando. Y yo me pregunto, ¿estará esa tierra aquí? ¿Estarás tú pensando eso? Yo estoy aquí porque estoy prácticamente obligado. Mi esposa me dijo que viera, mi esposo, o mi papá, mi mamá, o el jefe me tiene loco invitándome a la iglesia. Qué triste. Escucha la palabra, no la entiende. Pero qué triste que el enemigo roba, aún roba eso. Y oramos al Señor para que tú puedas ser libertado, si esa es tu condición. Un corazón endurecido. Un corazón que puede ver los milagros de Dios. Pero eso no le afecta. Pueden creer en Yemayá, pueden creer en cuanta cosa hay. Pone la esperanza en una manito de azabache negra. ¿Qué es eso? No tienen problemas con esas cosas. Pero no pueden creer en el Dios que les ama. No pueden creer en ese Dios que millones y millones a través de la historia, sus vidas han sido transformadas, que han estado dispuestos a dar su vida por la fe que tienen. Hay gente que dice que todo eso fue un invento, que Jesucristo nos resucitó, que lo escondieron, que los mismos apóstoles, los discípulos lo escondieron para que siguieran creyendo en esa verdad, en el cristianismo, para que no se derrumbara todo ese engaño que ellos tenían. Y entonces ellos se lo llevaron y escondieron el cuerpo y dijeron que había resucitado, pero que no había resucitado nada. Bueno, primero, si ustedes buscan la historia, usted va a ver que inclusive historiadores no cristianos reconocen que Cristo resucitó, que fue visto por la gente. La palabra lo atestigua. Pero aún así hay gente que cree en todo, pero no puede creer en eso. Y dice, no, eso es lo que aguanta el papel, la Biblia, que si esto, que si lo otro. O sea que Pedro, Pablo, Esteban y todos los demás que nos dice, ¿verdad?, la tradición, que todos murieron martirizados. El mismo apóstol Juan se dice que antes de ser desterrado, que fue el único que no murió martirizado, pero sufrió también, estuvo en la isla de Patmos desterrado, pero antes de eso trataron de cocinarlo en una olla, hirviendo. Entonces mire la insensatez de ese pensamiento que el enemigo pone en esta tierra. No, ellos lo escondieron, eso no era verdad. O sea que todos estos discípulos que murieron por una mentira. Ellos sabían que Cristo ellos lo tenían enterrado debajo de un palo allí. Y entonces estuvieron dispuestos a que lo ahorcaran, a que los apedrearan, a que los tiraran de un pináculo, a que los crucificaran de cabeza por una mentira. Es triste cuando alguien no quiere ver. Esa es la condición aquí. El enemigo, él susurra de todo. Así que clamamos al Señor. Mira lo que decía el salmista en el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Pero mira esa primera parte, lo que dice el necio. No hay Dios. ¿Estarás tú ahí? Porque Dios existe, Dios es real. Y si no crees ahora, créeme, hermano, que cuando mueras vas a descubrir que era verdad. Con lo terrible
de que ya no habrá oportunidad para arrepentirse. Oportunidad para arrepentirse y rendir su vida, sus pecados al Señor, es mientras tú estés vivo. Qué triste, el mismo rey Agripa, que el apóstol Pablo le está testificando, le está hablando, ¿verdad?, de todo lo que había, cómo Dios lo salvó. Él era enemigo del evangelio, él no creía en nada, él no creía en Jesús, asesinó gente, y él está testificando. Esto es en Hechos capítulo 26. Él está testificando a este rey, al rey Agripa, hablándole ahí todo esto. Y mira lo que dice el versículo 27 y 28 de ese capítulo 26. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Está hablando el apóstol Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué cosa más triste. Qué cosa más triste que hoy salga de aquí una vida que diga allá afuera, por poco el pastor me persuade a ser cristiano. Triste. Triste por lo que enfrentarías en la eternidad, pero triste, ¿tú sabes también por qué? Por lo que tú enfrentas en esta vida. Yo no sé cómo las personas pueden vivir sin Cristo, como están las cosas aquí. Con todas las angustias, con todas las traiciones, con todas las cosas, con todas las elecciones de noviembre. ¿Cómo se puede vivir sin Cristo? La Biblia del Diario Vivir tiene una nota, me gustan las notas de la Biblia del Diario Vivir. Dice, todos aquellos que rechazan a Cristo, prefiriendo una vida mundana, convierten a Satanás en su Dios. Dice esa nota. Ahora, si bien hay una opresión del enemigo, también hay una parte del hombre, ¿verdad? Uno, como yo siempre digo, uno no sabe hasta dónde comienza la intervención soberana de Dios y la responsabilidad que tiene el hombre. Pero Jesucristo, hablando, ¿verdad?, aparte de esta realidad del enemigo de las almas, Él también dijo en Juan 3:19, en esa conversación extensa que tuvo con Nicodemo, dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que ese es el primer terreno. Ciertamente una opresión de Satanás terrible, pero tú también tienes una responsabilidad. El segundo terreno, la tierra que está en pedregales, dijo Jesús. Y este terreno, dijo Jesús cuando explicaba la parábola del sembrador, oye el evangelio, la palabra, y hay una alegría momentánea. O sea, escucha el evangelio, se alegra. ¡Wow, qué tremendo! Tremendo, qué tremendo el mensaje, ¿verdad? Y gloria a Dios. Y de hecho, yo en todos los años que llevo, yo he visto esto. Yo he visto esta reacción como que alegre y de alegría. Y a veces hacen muchas cosas, pero dura poco. Y luego no los vemos más. Y ese es este terreno. Recibe con mucha alegría, pero una característica de este terreno es que dice que no tiene raíz. Así que no entiende el evangelio, es un conocimiento superficial. Y Jesucristo enfatiza que este terreno que recibe el evangelio con gozo y con alegría, tan pronto descubre que hay aflicción, que hay sufrimiento, inclusive que hay persecución por causa de la palabra, hasta ahí llega el evangelio. El versículo 21, Mateo 13:21, lo repito, mira lo que dijo Jesús. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que este terreno escucha el evangelio, le agrada lo que escucha, qué bendición, qué bueno está eso, pero solamente quiere lo bueno. No quiere aflicción, no quiere, pero eso no es verdad. Y un evangelio que te prometa eso es un evangelio falso, porque no es el que Cristo predicó. De hecho, vamos a ver en Lucas 14:25 lo que Cristo dijo.
Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo no quiero que tú te confundas, porque alguien que no conozca un poquito más allá de la Biblia puede pensar que Cristo nos está mandando a odiar a nuestros familiares. Y que si uno no los aborrece, pues entonces no podemos ser discípulos. Realmente no ese es el mensaje que Cristo está dando. El mensaje que el Señor está dando es que no puede haber nada por encima de Dios. Si tú tienes algo que sea más importante que Dios, si hay algo en tu vida que tú amas más que Dios, pues entonces Dios, nuestro Señor, tú no eres su discípulo. El Dios tuyo es eso que tú pongas por encima. Eso es lo que está diciendo. Y ciertamente hay mucha gente que pone por encima de Dios la familia. Fíjate, si conectamos este pasaje con Mateo 13, el asunto de la aflicción, ¿cuántas personas no han venido a la iglesia buscando que Dios le arregle su matrimonio? Buscando que Dios le arregle su relación con su hijo, con su novio, con su novia, con lo que sea. Y cuando eso no se da, se va. No vino buscando a Dios. O sea, este terreno, eso es lo que está hablando. No entiende que en este mundo, aunque Cristo está con nosotros, hay aflicción. Y nosotros predicamos, como nosotros predicamos la palabra, pues predicamos esto, porque es la verdad. Claro, esta no es la única verdad. En medio de este sufrimiento, de este mundo y de todas las cosas, el Señor está con nosotros, aleluya. Siempre está. Y hay una fortaleza que nada ni nadie nos puede dar, pero el Señor sí, el Espíritu Santo está con nosotros, aleluya. Y hemos visto eso muchas veces, el poder de Dios. Pero la aflicción está. Este terreno no quiere eso. Vamos a seguir leyendo, dice, versículo 27, Cristo hablando, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Fíjate, todo esto que está diciendo Cristo es para aquellos que quieran responder o no al Evangelio. Dice, ¿quién no calcula los gastos? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y mira lo que dice el versículo 33 y el último que vamos a leer. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, Dios es amor y hemos experimentado la gracia, el perdón, la fortaleza de Dios, la esperanza del Señor, lo que Dios hace, cómo Dios, lo que está roto y deshecho, Él empieza a trabajar con nosotros y nos va transformando de gloria en gloria, como dice la Escritura, y aquellos que no podían perdonar, cómo el Señor cambia ese corazón y uno puede perdonar y ser libertado, y Dios te ha dado dones y te levanta y te usa para su gloria. Bueno, el cristianismo, el ser un discípulo del Señor es algo glorioso y maravilloso. Pero no nos quita del mundo. Este terreno tiene problemas con eso. El apóstol Pablo, en Hechos 14:22, él está hablando también a ellos, ¿verdad?, de su testimonio, y está animando a la iglesia allí. Y mira lo que dice Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, está hablando el apóstol Pablo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mira, eso está en tantos y tantos lugares, que tendríamos tribulaciones. Aquí mismo el apóstol Pablo lo está diciendo. Y ustedes saben que había ocurrido poco antes de estas palabras en Hechos 14:22. ¿Qué le había pasado al apóstol Pablo? Yo le voy a decir que le había pasado.
¿Qué le había pasado en Listra poco antes de esto? Lo habían apedreado. Lo apedrearon hasta dejarlo. Ellos creían que estaba muerto. Lo arrastraron y lo dejaron en las afueras de la ciudad. Y lo dejaron allí y no le hicieron nada más porque ellos pensaron que ya estaba muerto. Después de apedrearlo y después de arrastrarlo. Y después de eso, él se levanta para animarles a que permanezcan en la fe, diciéndoles que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¡Wow! Hermanos, eso no es porque Pablo era un superhombre. Eso no es porque Pablo era Superman. No, eso era porque Pablo estaba con el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y el Espíritu Santo estaba dentro del apóstol Pablo. Porque esa es la vida que viven los hijos de Dios, en Él. Pero esa es la realidad. Si tú estás aquí y esa es tu tierra, que tú crees que venir al Señor entonces es que no hay aflicciones, y que cuando venga la aflicción, cuando venga la persecución por causa de tu fe, cuando en tu trabajo te tiren para el lado porque tú eres cristiano, cuando a ti te quieran quitar la licencia, que eso viene pronto, porque tú reconoces que eso de la agenda LGBT y todo esto, eso es contrario a la palabra del Señor, y tú no estés dispuesto a someterte a eso, te van a botar, te van a quitar la licencia. Eso viene. ¿Qué tú vas a hacer? Para mí tiene un significado, tomó un significado mientras preparaba el mensaje, este versículo 22, recordando lo que le había pasado al apóstol Pablo, que lo apedrearon y lo arrastraron. Porque yo tengo una experiencia muy cercana, similar a esa. A mi hermano, en una ocasión, a mí me llamó el Hospital San Lucas, hace muchos años, preguntándome, fulano, ¿verdad? Giovanni Martínez Alvarado, esto y lo otro, eso es familia suya. Y yo, sí, es mi hermano. Necesitamos que pase por el hospital. Después yo me entero que lo habían tirado en la calle como muerto. Después de haberle dado una paliza terrible, que después nos enteramos cómo fue. Le dieron con palos, con tubos. Y después de eso, lo arrastraron en un Ford Track, lo arrastraron por todo. Cuando yo llegué al hospital, mi hermano estaba en carne viva, botando sangre por los oídos. Lo trasladaron a centro médico. Así que yo, mejor que todos ustedes, puedo entender lo que el apóstol Pablo pasó. Y miren si es maravilloso el poder de Dios y la gloria de Dios, que Pablo, habiendo pasado por todo eso, le da la gloria a Dios y va a exhortar al pueblo de lo maravilloso que es Dios y que no estamos exentos de la tribulación. El terreno que no puede entender eso, siempre el enemigo le susurrará para que se vaya. El tercer terreno es el que está entre espinos. Y dijo Jesús que este es el que oye el Evangelio, ¿verdad? Y por el lugar que está como que cerca, ¿verdad? Cerca, pareciera que lo entiende, pareciera que lo recibe, pero igualmente es superficial porque vemos que no da fruto tampoco. El problema con este tercer terreno, esta tierra, es que el interés de acercarse al Evangelio tampoco es Dios, sino que lo que está buscando es ser poderoso o rico. Está detrás de esas cosas, de vencer, de ser un vencedor, de estar empoderado, que Dios mío, ahora esa es la palabra de ahora. Estar empoderado, tú sabes, tú estás empoderada, tú estás empoderado, el poder está en ti. ¿Qué poder, ni qué 3 8 cuartos? ¿Qué? Esos coach y el mundo detrás de esas cosas.
Hay hasta un evangelio para eso, el evangelio de la prosperidad. Y son las iglesias de más crecimiento. Iglesias en número, pero no iglesias en el reino. Queriendo ser ricos y famosos. Vi no hace mucho un video de un supuesto pastor y él ahí hablando de su guagua, yo creo que era una guagua Mercedes o qué sé yo, pero cómo él hablaba de eso. Y obviamente pues esta tierra no es buena tierra. Y hay muchos por ahí, ¿verdad? Pero no. La gloria de Dios, el Señor no la comparte con nadie, ¿verdad? Dios puede bendecirnos, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tenían un carrito Dodge y ahora tienen un mejor carrito? Tienen un Dodge patas y ahora tienen... el Señor nos bendice, ¿verdad que sí? Tampoco es pecado tener dinero. Dios nos puede bendecir. Y si Dios te bendice es para que bendiga, ¿sabes? Pero Dios nos puede bendecir. No es pecado tener dinero. Lo que es pecado es que el dinero, ¿verdad?, es lo que tú ames y lo que tú adoras. Como dice la Biblia, ¿verdad? Raíz de todos los males es que el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. Pero definitivamente, ¿cuántas tierras de esta hay por ahí en un supuesto evangelio siguiendo al Señor? ¿Y cómo será la sorpresa? Porque Cristo dijo, no. Mira lo que dice 1 de Juan 2:15 en adelante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. En Marcos 8:34 en adelante, y léalo conmigo en las pantallas porque vamos a leerlo en una versión moderna, la traducción del lenguaje actual. Vamos a leer la TLA. Y mira lo que dice. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida, pierde su alma. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de vosotros, de ustedes, cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. ¡Wow! ¡Qué palabra! Finalmente, la buena tierra. Y la buena tierra es aquel que oye el Evangelio, entiende la palabra, pero también vemos que da fruto. Esa palabra da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y esa es la diferencia. De hecho, Jesucristo cuando hablaba de los verdaderos cristianos, Él decía, ¿qué decía? Por sus frutos los vas a conocer. Es una contradicción bíblica. Un cristiano que no da fruto no existe. Si es cristiano, tiene que dar fruto. ¿Tiene todo el mundo que dar el mismo fruto? No. A 100, a 60 y a 30. Ahora, ¿tiene todo cristiano que dar fruto? Sí, en su medida. Pero un cristiano que no dé fruto, no, yo voy a la iglesia, yo ayudo a las misiones, yo voy a la iglesia y yo canto, ¿verdad? Me gusta la iglesia bautista de Glenview, los asientos, me siento cómodo, ¿verdad? El pastor mayor grita menos que el pastor menor, ¿verdad?
pero está bien, que sea aquello. Eso no es fruto. Eso es obra. O sea, cuando hablamos de frutos, hablamos de carácter. Hablamos del carácter de Cristo en nosotros. Hablamos del fruto del Espíritu Santo, que se manifiesta en una vida que ama, en una vida que refleja el gozo de Dios, en una vida de fe, en una vida de templanza, de mansedumbre. Una vida que quiere glorificar a Dios. De eso es que estamos hablando. Cuando hablamos que da fruto, es que ya no se complace con la vida de pecado que llevaba. No puede. No es que no fallemos y que no pequemos. Todos vamos a fallar y pecar. Pero ya no puede, porque la simiente de Dios está en Él. El Espíritu Santo está en Él. Y ya no puede vivir igual. Trata. ¿Cuántos han tratado de volver al mundo otra vez y no pueden? Yo me acuerdo, mira, después de haber conocido al Señor, haber utilizado droga, que fue la última vez en mi vida, pero fue después de cristiano. O sea, lo que sentí fue una cosa terrible y lloré en cantidad. Porque es que de ese fruto estamos hablando, uno empieza a cambiar. Personas que vienen aquí, recuerdo muchos testimonios. Es el fruto del carácter de Cristo formado en nosotros. Ya no podemos mentir. Cristianos que han perdido el trabajo, porque aún nuevecitos. Yo sé, y yo he dicho esto aquí antes, un hermano de aquí que perdió su finca por no mentir en un estado financiero que el mismo banco le estaba diciendo, miente. Esto es lo que tú tienes que poner. Y ahí sí que el papel aguanta todo lo que le pongan. Pon esto aquí, y tú no pierdes tu propiedad. Pero él dijo, eso es una mentira. Y yo quiero honrar a Dios. Eso es fruto. No hacer cosas, no darle dinero a la gente, a los pobres. Cambio. Y eso, ¿quién lo hace? El Señor. El Señor. Por fe. No importa el pecado que tú hayas hecho, cómo tú hayas vivido. Mira, tú no tienes idea, querido hermano, hermana, querido amigo, amiga, los que nos escuchan, ustedes no tienen idea, posiblemente del que está sentado cerca de usted. O la que está sentada. Porque aquí hay testimonios, cosas horribles. Pero para Dios nada es imposible. Él en la cruz del Calvario perdonó todo pecado. El que se arrepiente al Señor de corazón, mira, no hay pecado más grande que el amor de Dios. No hay pecado más grande que la misericordia de Dios. No hay pecado más grande que el poder de Dios. No lo hay. Y rompe toda atadura y todo pecado. Aleluya. Pero hay que arrepentirse. Es necesario el arrepentimiento. Lo dice la palabra. Sin arrepentimiento no hay salvación. Tiene que haber un arrepentimiento. Que sabemos que es una obra del Espíritu Santo y que esto y lo otro, eso lo sabemos. Pero eso tú no lo tienes que entender ahora. Lo que tú tienes que entender es que si tú estás ahí y estás entendiendo y reconoces que tú eres pecador, que tienes que arrepentirte porque no hay salvación sin eso. Si tú puedes entender por la gracia de Dios que hay un solo camino, porque hay un solo camino, hermano. No hay dos caminos, un solo camino. Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él no te pide nada. ¿Qué creas? ¿Qué creas? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es. Pero pastor, no tengo que hacer esto, no tengo que cambiar aquello. No. Eso el Señor se encargará. Tú ven y ríndete.
Todavía me acuerdo cuando un 8 de octubre de 1986 era un miércoles. Y el pastor hizo el llamado. Y yo pasé en muleta, porque ¿verdad? Yo llegué al Señor después de un accidente de motora, estaba enyesado y medio mundo, y pasé en muletas. ¿Verdad? Qué maravilloso. Y yo le pido al Señor que si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida al Señor, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, te muestre esa realidad. El amor de Dios, la condenación terrible. Que si tú estás aquí, tú te has alejado de los caminos del Señor, mira, si tú te has apartado de los caminos de Dios, Dios te ama, mi hermano, mi hermana. El Señor te ama. Y si uno ve esa parábola del hijo pródigo, está el padre que ¿verdad?, representa a Dios, está allí mirando, esperando que regrese a casa el hijo que se apartó, que se alejó. Así que si tú estás aquí y nunca le has entregado tu vida al Señor, pero reconoces esa verdad, que eres pecador y pecadora, que reconoces que Cristo es el único camino, no es la iglesia, no es hacer buenas obras. Dice la Biblia que no es por obras, solamente Cristo, por la fe. Pero es necesario tomar una decisión. No, pastor, eso me gusta, eso. Y yo quiero hacer eso. Pero yo no quiero que nadie se entere. Eso es una contradicción. Otra contradicción. Si reconoces tu verdad y quieres confesar a Cristo, hazlo públicamente. Mira, y esa es la decisión más importante de toda la vida. Es la decisión más gloriosa de toda la vida. Al único que le debe dar vergüenza es al diablo. A nadie más. No te des vergüenza. No hay nada mejor que rendirse al Señor. Así que yo pregunto si aquí habrá alguien que hoy reconoce esas verdades. Que tú eres pecador, que tú eres pecadora. La palabra te ha hablado. Y tú quieres pedirle perdón al Señor. Tú quieres entregar tu vida a Él. Decirle, Señor, ayúdame, te necesito. Y olvidarte de lo demás porque Él se encarga de lo demás. Y nosotros como iglesia también queremos ayudarte, si tú nos permites. ¿Habrá alguien que toma esa decisión de pedirle perdón al Señor y entregar su vida al Señor en este día y lo hace públicamente levantando su mano? Como Cristo murió públicamente. Como Él dice, el que me confiese yo, le confesaré delante del Padre. ¿Habrá alguien que toma esa decisión y levanta su mano? Dios le bendiga, Dios le ama. Hay que tener pantalones y faldas para tomar esta decisión. Ser un malcriado, como decimos aquí en Puerto Rico, eso cualquiera lo puede hacer. Pero decir, Señor, perdóname públicamente, rindo mi vida a ti. Habrá alguien más que toma esa gloriosa y maravillosa decisión públicamente y lo hace levantando su mano. Si el Señor te ha hablado, no te quedes ahí. Levanta tu mano, rinde tu vida al Señor. Dios te ama, tú eres especial para Él. ¿Alguien más? Dios les bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más? No salgas de aquí. Si el Señor te está llamando, Dios le bendiga. No salgas de aquí sin tomar esa decisión. Si el Señor te está llamando, Dios te ama. Eres especial para Él. Mira, si tú te has alejado de los caminos del Señor, porque ya tú le entregaste tu vida al Señor, pero te alejaste, tú no te tienes que convertir otra vez. La conversión es una sola vez. Y si tú fuiste hecho hijo o hija, eso es para siempre. Pastor, pero aun cuando yo he caminado lejos de Dios, usted no sabe las cosas que yo he hecho. No importa. Sigue siendo hijo, sigue siendo hija. Dios no es como los hombres que desechan a los hijos que se portan mal. Dios no. Dios sigue estando ahí. Pero Dios te llama a que regreses a casa, a que regreses a un camino de obediencia. Así que si tú te has alejado de los caminos del Señor, tú sabes, querido hermano, querida hermana,
que estás lejos de la voluntad del Señor, no salgas de aquí sin reconciliar tu vida con el Señor. Habrá alguien que hoy reconcilia su vida con Él y regresa a casa. Un hijo de Dios, una hija de Dios que regresa a casa. No salgas de aquí sin tomar esa decisión. ¿Habrá alguien? Alguien que se alejó de los caminos y hoy regresa a casa. Me están señalando por ahí. Dios le bendiga. Qué bueno que regresa a casa. Querida hermana, qué bueno que regresas a casa. ¿Habrá alguien más que se alejó pero regresa a casa hoy? Celebramos eso. Padre, te damos gracias por estas vidas. Sabemos, Señor, cómo el enemigo quiere destruir las vidas, las almas. Sembrar en el corazón que no hay esperanza, que no hay fe, que no hay posibilidad de cambio, Señor. Pero te damos gracias, Padre, porque tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el soberano Dios. Y lo que tú dices, Padre, es lo que se hace y es lo que pasa. Yo te presento cada vida, ya sea que está rindiendo su vida por primera vez o reconciliando su vida. Te pido, Dios mío, que tú les ayudes, Señor, en esta decisión que ellos toman, Señor. Que si tenemos la oportunidad de bendecirles y de ayudarles en esta decisión, pues danos esa oportunidad. Si tienen una iglesia, pues glorifícate a través de la iglesia que tengan. Señor, te damos gracias por ellos. Te damos gracias por este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les vamos a pedir que pasen por aquí, queremos compartir algo con ustedes, pero vamos a dar un aplauso fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, por estas vidas, por estas jóvenes, por estos jóvenes, por estos caballeros. Aleluya, damos fuerte ese aplauso, que Dios les bendiga, Dios les ama, son importantes para el Señor, son importantes para nosotros, creemos en el Señor, aleluya. Hermanos, vamos a estar en pie, levantamos las manos al cielo. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestras debilidades. Queremos honrarte, Señor, con cada actitud, con cada decisión, con cada pensamiento. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, Padre amado. Gracias por este día, gracias por esas vidas otra vez, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios los bendiga mucho. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.